cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias, Manolito, gracias, hermano. Amén. Hay gracia, hay alegría en la casa del Señor. Y qué lindo es que podamos reflejar así, amén, el gozo del Señor. Amén. Ahí donde tú estás, pasemos por favor al estudio de la palabra. Los que han traído Biblias, por favor, te animo a que puedas abrir en el libro de Juan, amén, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Amén. Y los que no han traído Biblias, por favor, acérquense a alguien que no lo trajo, o también podamos hacerlo algo diferente. Tú que has traído y que has visto a alguien que no ha traído, siéntate a su lado también, para que juntos leamos la palabra del Señor. Amén. Y los que han traído solo Biblias, quiten sus datos, quiten el Wi-Fi de la iglesia también. Amén. Y prestemos atención. Amén. Libro según San Juan, capítulo 17. Versículo 5. El que lo tenga dice amén. Amén. Vamos a esperar entonces. Amén. Ya van dos. Amén. ¿Quién más lo tiene? Amén. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Amén. Está en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 17, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, en tu nombre Jesús, hoy Señor oramos delante de ti, Señor. Y venimos delante tuyo, Señor amado, con corazones, Señor, sedientos, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra y no solo a recibirla, sino a obedecerla, Señor. Hoy habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, constriñe, Señor, nuestro espíritu, Dios, y anímanos este tiempo, Señor. Levanta nuestra cabeza, Señor, mi Dios, como dice tu palabra, Señor. Aunque, Señor, se levanten contra nosotros, tú eres el quien levanta, Señor, nuestra cabeza, Dios. Y hoy queremos hacerlo, Señor, mi Dios, obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, te pedimos, tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Nos guíe a ti, Jesús. En tu nombre oramos, amado Jesús. Amén. Amén. Esta declaración de nuestro Señor Jesús es una oración por los discípulos. Amén. Y no solamente por los discípulos de Jesús. Acuérdate que en ese entonces había muchas escuelas rabínicas, por eso se los denominaba discípulos de alguien, de tal. Por eso que los discípulos de Juan iban a los discípulos de Jesús. Había otros discípulos de otras escuelas rabínicas, etcétera. Amén. Y prácticamente esa palabra es aprendiz, discípulo. Amén. Un seguidor, podemos decirlo así. Pero aquí el Señor se está enfocando a aquellos que le siguen a Jesús, aquellos que iban a creer también por medio de sus discípulos, y esto está hablando a nosotros. Y si lees todo el capítulo 17, que solamente pues tiene 26 versículos, vas a darte cuenta que en este pasaje es una joya, es una perla, yo lo diría así, porque habla mucho de la unidad, amén, que debe haber entre los que siguen a Cristo. Y ahí hace mención, no ora por los del mundo, ora por sus discípulos. En otra oportunidad, claro que sí, el Señor vino a salvar lo que se había perdido, no vino a condenar, vino a salvar. Pero específicamente, y me gustaría que prestes atención, todo aquel que sigue a Cristo es esta oración que hace el Señor, amén. Pero nos vamos a enfocar en este verso. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Antes que el mundo fuese. Sabemos que esto está hablando también de la preexistencia de Cristo. Amén. Es decir, Cristo eterno. Amén. No un Jesús creado, no un Cristo creado, no, sino un Cristo eterno, que Dios se hizo carne, se hizo verbo, nacido, dice ahí, de mujer, conforme a la ley y todo ello. Amén. Pero aquí habla de su eternidad. Amén. No lo vamos a ir estudiando a profundidad porque alguna vez ya lo hemos visto también con la escuela bíblica. Lo igual también te animamos a que puedas estar en estas reuniones donde entendemos mucho más también a cabalidad lo que son doctrinas, amén, bíblicas. Entonces, aquí el Señor Jesús en esta oración está haciendo notar cómo debemos amar nosotros la presencia de Dios.
Cuando el Señor le está diciendo al Padre, Jesús al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Señor me mostraba algo, un pasaje que lo vamos a ir viendo más adelante, cómo era ese momento antes que el mundo fuese, la gloria, cómo el Señor Jesús, amén, Cristo, amén, Dios, Cristo es Dios, como dice también el libro de Corintios, amén, estaba, dice ahí, antes que el mundo fuese con el Padre. Y me gustaría que hagamos algo en particular. Mira a tu hermano que está a tu lado, amén, no sé si es tu familia, pero luego vamos a hacer otra dinámica, amén. Dile a tu hermano, si volviera el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo. Suena bonito, suena romántico, amén. Ahora dile a la persona que está atrás de ti o al que está delante de ti, como hermanos, amén. Dile, si volvería el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo. En toda esta oración de nuestro Señor Jesús hay un espíritu de amor, de unidad, amén, de hermandad, se puede decir así. Ahora cierra tus ojitos y dile al Señor, si volviera el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo, Jesús. Creo que eso, no sé si es muy difícil decirlo, después de muchas pruebas, después de muchas situaciones difíciles, decirle, Señor, te elegiría a ti de nuevo. Sabemos que el Señor es quien nos llama, amén. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros, amén. Pero cuando decimos, yo escojo, decido seguirte a ti, a pesar de todo lo que ha pasado, Señor, elijo volver a ti, amén. Te elegiría a ti de nuevo. Y cuando estudiaba esta frase, esta oración, me quebraba en llanto, en lágrimas, varios días, que solo mi esposa conoce esto. Y Dios me hacía ver cómo el corazón de Dios es volver a un principio, volver a un inicio, volver al comienzo, antes que el mundo fuese. Glorifícame, dice ahí Jesús al Padre, amén. Y podamos estar en esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, volver al principio. Es bien triste que hoy en este tiempo vemos en todo lo que sucede en todo el mundo, en cada nación, cosas que nunca imaginábamos que sucediesen. Quizá la nueva generación ya está creciendo con eso, pero los que son de generaciones pasadas, de años anteriores, pues para ti es algo que no había tanta corrupción como lo hay ahora. No había tanto asesinato como lo hay ahora. No había tanta inseguridad como lo hay ahora. No había tanta niñez que se escapa de sus hogares porque ha encontrado una pareja o les han engañado por redes sociales y pues por familias también que los padres no cuidan a sus hijos. No había eso antes y ahora con más fuerza está viendo todo eso. Cuando en estos días conversaba con unos profesores de la congregación, hacían dar cuenta también cómo hay una generación de cristal que ya no se les puede enseñar a los niños principios, porque prácticamente empiezan con su rebeldía, empiezan con su altanería y dicho sea de paso, ya también hasta pueden amenazar a los profesores. Ya no se puede enseñar principios, valores bíblicos, porque también si se les grita, pues los niños como generación de cristal van y pues agarran a sus padres con amenazas, con abogados. Eso no había antes. Por eso vivimos en un mundo lleno de maldad. El Señor Jesús dijo que se iba a incrementar la maldad, pero también debemos tener cuidado que en la iglesia no debe enfriarse, porque dice, ¿no? Por incrementarse la maldad, el amor de muchos, dice ahí, se enfriará. Ahora, con esta frase el Señor Jesús, cuando dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sabemos que Cristo es el principio, amén, que Jesús es el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el postrero, el último, amén. Pero cuando dice volver al principio, en la gloria que teníamos tú y yo, le dice Jesús al Padre, habla de la presencia, cuando había gloria. Y cuando tú le has dicho a tu hermano, a tu hijo o a tu esposo, a tu esposa, si volveríamos el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo, lo que le estás diciendo es, me gustaría que
todo volvamos a empezar de nuevo. Y el Señor Jesús decía, no, vuelva al primer amor en Apocalipsis. Eso también es un tema bien aparte, pero va relacionado. Pero cuando le decimos esto al Señor, vuélveme, Señor, al comienzo, con esa gloria, con ese fervor con el cual yo te servía. Cuando tú le dices esto a tu hijo, es como que olvidemos lo que pasó y volvamos a empezar. ¿En qué momento empezamos nosotros a distanciarnos? ¿En qué momento empezamos nosotros a tener esas fricciones cuando en un principio no lo teníamos? Amén. Y esa sea la premisa, amén, premisa para que podamos avanzar en este estudio. Amén. Entonces Dios mostraba poder volver al principio de todo. Amén. ¿Qué no daríamos para volver a un principio? No sé, ¿qué tú no darías para volver otra vez al inicio de, no sé, pues de tu vida, de tu familia o de la congregación? ¿Qué no daríamos? Que volviéramos a un principio y olvidar todo lo que haya pasado. Pero esto sea para examinarnos, amén, porque hay un propósito grande detrás de todo esto. Entonces el principio de todo sabemos es Cristo, amén, que en Cristo ya hemos podido volver al corazón del Padre, amén. Cuando nosotros pecamos, nuestros padres en el Edén pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pues prácticamente fueron echados del Edén, así como tú y yo de la presencia misma de Dios. Pero cuando Cristo vino, amén, nos volvió nuevamente al inicio, nos volvió nuevamente al corazón del Padre, porque ese era el propósito, amén, de Dios en Cristo, volvernos nuevamente al diseño original. El diseño original es Cristo, poder volver a un inicio, amén. Pero todo esto, yo quiero ahorita correr con algunos versículos. Si tienes ahí una agenda puedes anotarlo. Primero acompáñame a Deuteronomio para que podamos ver que esta palabra principio es muy usada en la palabra, en la escritura, y el propósito de Dios está en esto. Deuteronomio 11, yo voy a ir leyendo rápidamente, amén. Ahí van a estar proyectando también los pasajes. Deuteronomio 11:11 dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla, está hablando de la tierra prometida, como esto ahora en Cristo habla de la salvación, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Luego dice el versículo 12. Amén. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Siempre está el Señor viéndonos desde el principio del año hasta el fin. Ahí habla de principio y fin. El Señor siempre está en medio de todo. Amén. Y ahí habla de salvación. Vamos a 1 Samuel 3:12. Estos pasajes que vamos a leer ahorita solamente son pasajes donde denotan la importancia de esta palabra, volver al principio, o como el principio, o como en los libros de los jueces, muchos enfatizan, ¿no? En el primer año, en el primer inicio, en el inicio del reinado de tal, de cual, porque había mucha importancia lo que era el inicio. 1 Samuel 3:12. Dice la palabra, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Hacía mención de todo lo que también los hijos de Elí habían profanado, también el servicio en el altar y todo ello, y Elí también socapaba también ahí a sus hijos, no era un buen sacerdote. Entonces el Señor sentenció a Elí, ¿ok? Y lo que dice aquí el Señor es que yo, dice, cumpliré todo lo que he dicho sobre su casa desde el principio, dice ahí, hasta el fin. Ahí también en 2 Samuel 7:8 al 11, 2 Samuel 7:8 al 11. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, puedas poner ahí tu nombre, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Como el Señor, su propósito, entró en Israel y todavía sigue ahí. Amén. Por eso dice Romanos 9:4 al 5, amén, que de Israel dice ahí es la adopción, el pacto, las promesas,
la ley y todo ello. A veces generalizamos mucho a los judíos, pero pues si nos damos cuenta, no ha habido personas más santas que los hebreos. Amén. Cuando seguían fielmente a su Señor, y nosotros también llegamos a ser injertados también en el olivo, en Cristo. Amén. Y todos, amén, ya no hay diferencia. Amén. Pero aquí lo que el Señor está cuidando es, dice, como fue el principio, así cuidaré yo, dice, a Israel. Y ahora en lo que vemos también, muchos que se levantarán contra el pueblo de Israel, muchos que le cortarán la mano de ayuda, y todos vendrán, y aún también puede haber destrucción dentro del mismo Israel, dentro del mismo pueblo. Por eso que también las palabras de Mateo 24, en cada generación y en todo tiempo van cumpliéndose proféticamente. Amén. Pero bueno, eso para que lo puedas tomar en cuenta, que el Señor igual cumplirá su propósito y guardará también, para que entendamos. En Job 8:7 dice, ¿no?, que tu principio fue pequeño, pero tu postrer estado, dice ahí, le dice a Job, será grande. Amén. En Job 40:19 también habla de un animal, ¿sí? Bemot, si no me equivoco, cuando le dice, él es el principio de los caminos de Dios, que ahí también hay mucha tela que cortar para que avancemos. Pero vamos al Salmo 77. Salmo 77. Mira este salmo tan hermoso cuando dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y te animo a que leas este salmo tan hermoso. Cuando nosotros oramos y nos acordamos cómo fue el principio, nos acordamos cómo era esa nuestra relación con el Señor y que en este tiempo se ha ido enfriando. Cómo era nuestra relación con nuestro papá, cómo era nuestra relación con nuestros hijos, que conforme fueron creciendo, nos hemos alejado de ellos, que conforme fueron creciendo nos hemos ido apartando. Y aquí el salmista dice, yo me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba, dice ahí mi espíritu. Luego dice, consideraba los días desde el principio, los años, dice ahí, de los siglos. Por eso luego ahí dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recordaré desde un inicio todas las obras de Jehová. Amén. Recordaré toda la fidelidad, cómo el Señor ha sido bueno. Pero ahí está haciendo mención el salmista cómo oraba y clamaba en la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios. Como en el Salmo 119, todo aquel que es piadoso, todo aquel que sigue a Cristo, porque una vez más lo repito, la oración de Jesús en el Juan 17 hace mención a los discípulos, a los que siguen a Cristo, amén, porque está después más allá todo lo que el Señor también va a obrar en aquellos que todavía no lo conocen, pero aquí está enfatizando a aquellos que aman la presencia de Dios. Cuando Jesús al Padre decía y oraba, dice ahí con la cabeza en alto al cielo y decía, Padre, dice, glorifícame, dice ahí, y podamos volver a la gloria, dice ahí, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere animarte el día de hoy, que podamos volver a un inicio, podamos volver al principio, en ese tiempo de gloria en el cual tú tenías con Dios, en ese tiempo de gloria como familia, cuando tú amabas a tus hijos. No digo que no los ames, pero muchas veces nuestra forma de no cuidar de ellos hace que no los amamos, no los amemos. El tiempo que pueda volver cuando tú amabas a tus padres, pero algo pasó, un quiebre pasó, que algo sucedió, y eso el Señor quiere hoy recordarnos. En el Salmo 102:25, 102:25, dice la palabra: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Cómo le da
importancia, hincapié, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí mismo en el Salmo 111, 10, dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, ¿no? Como dice las cartas de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Y cuando se habla de gravoso, se habla de carga. Y cuando se habla de carga, significa que ya no hay amor. ¿Por qué? Porque el que ama al Señor, es decir, obedece fielmente su palabra, no les carga. Amén. Entonces dice ahí, su olor permanece para siempre. Vamos al libro de Proverbios también, 8:22. Aquí veamos a Cristo desde un principio. Proverbios 8:22 dice la palabra, y él, estamos en otra versión. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Está hablando de la eternidad de Cristo. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Habla de la sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Amén. Habla de la sabiduría, una vez más, que es Cristo. Pero notemos ahí, antes que el mundo fuese, yo ya soy. Amén. Por eso que Jesús mismo decía, ¿verdad? Y le decía, no, pero tú ni tienes ya 50 años y dices que eres antes que Abraham, ¿no? Porque él hablaba de la preexistencia de Cristo, es decir, cómo Dios, amén, es eterno. Entonces, aquí hace mención antes que el mundo fuese, la gloria que había, antes que se formen, dice, las fuentes, los abismos, los montes, antes que exista igual ahí, dice ahí, el mar. Amén. Eclesiastés 3:11. Acompáñame a Eclesiastés 3:11. Dice la palabra, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, dice ahí, hasta el fin, ¿no? Por eso dice aquí en esta versión, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza desde el principio a fin, porque nuestra mente es finita, es limitada, no podemos comprender toda la gloria, amén, que en su momento el Señor también mostrará cuando estemos en su presencia. Luego dice ahí, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Y si me acompañas al capítulo 7 también de Eclesiastés, Eclesiastés 7:1. Y aquí ya vamos entrando en tema. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y ahí es donde uno puede cranear y decir, ¿cómo el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? Pablo, el apóstol Pablo, decía, yo ya quisiera estar con Cristo, yo ya quisiera estar con Él. Y es bueno que también aclaremos esto, porque la obra de Cristo no es una obra de fatalidad o no es una obra de fracaso. Cuidado con aquellas doctrinas que mencionan que el cuerpo o que el Hijo de Dios después de morir está en un statu quo, está en stand-by, está durmiendo. No, falso. Pablo decía, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque en el día de la muerte yo voy a estar con mi Creador. Y como Job decía, una vez deshecho mi cuerpo, veré cara a cara a mi Creador, porque mejor es ese día de anhelar estar con Dios. Pero Pablo decía, pero si todavía el Señor me tiene entre ustedes, es porque hay un propósito, todavía hay un beneficio. Y estoy yo ahí quebrantándome en la presencia del Señor, le decía, Señor, quiero estar contigo. Y ahí se quebraba mi corazón y venía esa frase del Señor cuando decía, vuélveme en esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y cada uno de los que siguieron a Cristo, y te hablo de discípulos, anhelaban fervientemente la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar ahí en la puerta de tu templo, aunque me pongas de barrendero, dice de otra versión, que es estar habitando en las moradas de maldad. Prefiero morar en tu presencia.
¿Y cómo es eso? Antes que el mundo fuese. Ahí Pablo decía, quiero ya estar contigo. Pero si todavía me tienes aquí, hay un propósito. Por eso que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, para que tomes conciencia y tengas en cuenta que ya estamos, cuando partimos de esta tierra, estamos ya en la presencia del Señor. Y otro momento será en la última trompeta, cuando desciendan también esas almas juntamente con el Señor Jesús, y los cuerpos, amén, que están acá, sean en un cerrar y abrir de ojos esa transformación en cuerpos glorificados, se unan con el alma, y ahí, amén, estén para siempre con el Señor, amén. Hay muchos misterios, pero el Señor nos muestra misterios una y otra vez cuando estamos en la presencia del Señor, amén. Vamos a Isaías, por favor, para que ya vamos tomemos muy en cuenta que la declaración de Jesús al decir al Padre, estar en la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, habla de comunión, habla de un deseo ferviente de estar con Dios. Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Miren cómo dice, restauraré como era antes. Cuando se vuelve al principio, estaba diciendo restauración, está haciendo mención a poder volver nuevamente al comienzo. Amén. Isaías 40, 21 al 25. Isaías 40, dice la palabra. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, los que hacen, dice, hay cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, el torbellino los lleva como a hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Por eso ahí está haciendo mención primero, dice ahí, desde el principio. Nunca os han dicho desde el principio. Amén. Hay una parte en un texto cuando el Señor está confrontando a los religiosos, cuando le decían, ¿por qué Moisés nos dio permiso para dar carta de repudio? ¿No? Y ahí el Señor Jesús le dice, por la dureza de su corazón. Mas en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Porque hoy en día el mundo y la sociedad quieren cambiar los principios bíblicos. Hasta hay algunas conspiraciones de cambiar la Biblia a su manera, a su propio beneficio, porque no están conformes con el diseño original de Dios. Varón y hembra los creó. Amén. Varón y hembra los creó. Entonces, ahí hace mención, desde un inicio no fue así. En un inicio no había esa carta de repudio. Varón y hembra los creó el Señor. Amén. Luego hay otros pasajes, anótalo en Isaías 41:4, Jeremías 17:2 y 33:7, hace mención también al principio. Amén. Lamentaciones 5:21, este pasaje leamos. Lamentaciones 5:21. Amén. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Wow. Esto yo creo que puedes tú hacerlo tu oración. Vuélveme, Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Volver a un comienzo, volver al inicio. En Daniel 9:23 también menciona cómo dice el Señor, al principio de tus ruegos yo ya te escuché. A un inicio, antes que tú ya clames, yo ya te escuché. Antes que tú digas, el Señor ya también te ha escuchado. En Joel 2:23 también menciona esta palabra como al principio. En Miqueas 5:2, hablando también de la preexistencia de Cristo, habla de sus salidas, son desde el principio. Amén. Dice ahí desde los días de la eternidad. También en Habacuc 1:12 también dice, Él es el principio. Habla de Jehová, habla de Cristo. Amén. Luego en Mateo 19:4 al 8, como los hizo al principio, como decíamos, ¿no? Mas al principio no fue así. Amén. Luego dice Mateo 24:21, no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habla también de todas las tribulaciones que va a haber en la tierra, ¿sí? Como dice acá,
No lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Luego también en Marcos 1:1, leamos también estos pasajes del Nuevo Testamento, por favor. Marcos 1:1. Estamos leyendo estos pasajes para que podamos comprender la importancia de volver al principio y la importancia que el Señor hace en esta oración. Marcos 1:1. Amén, dice la palabra. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mire, aún denota ahí también principio, como está también en Lucas 1:2, como también dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Amén. Eso habla de Cristo. Amén. De Jesús. Luego también en Juan 6:64, a ver, acompáñame, Juan 6:64. Juan 6:64. Porque hay muchas situaciones en el mundo porque no vuelven a la palabra, no vuelven al principio. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aún en la oración de Jesús ahí en Juan 17 dice: los que me diste, ninguno se perdió, mas el que tenía que perderse, haciendo mención a Judas. Amén. En esa misma oración está en el capítulo 17 de Juan. Amén. Luego en Juan 9:32 también está haciendo mención a Satanás, que es homicida, dice ahí, desde el principio. Amén. Ok. Y también ahí, también 9:32, dice también esta parte: no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, pero en el principio del nuevo nacimiento, claro que sí. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, en la Escritura no mencionaba un milagro de esa manera, pero ahora en Cristo sí, porque todos los que también recibimos a Cristo y hace la obra el Señor de nacimiento, nuevo nacimiento en nosotros, podemos nosotros ya también ver. No veíamos, estábamos ciegos, pero ahora vemos. Amén. Luego Juan 12:16, ahí mismo, Juan 12:16, dice la palabra: estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, es decir, se volvieron al principio de lo que el Señor les dijo, de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Todo lo que sucede también hoy en el mundo, se van muchos a la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo lo que el Señor Jesús ya había profetizado? Y se vuelven también a un inicio. En un principio a veces no entendemos, pero conforme van pasando las situaciones o a veces circunstancias, volvemos al inicio donde el Señor Jesús nos había dicho también y no prestamos en su debido momento atención. Amén. Y esto a veces sucede cuando, por ejemplo, Jesús le dijo a Felipe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ya estás conmigo y me dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. El que vio a Jesús, amén, vio al Padre, porque el Padre y Dios uno somos. Por eso en esa oración de Juan 17 hacía mención a que seamos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que seamos uno. Y eso es también el poder tener ese espíritu de unidad. Amén. Que es toda la oración de Juan 17. Amén. Ok, sigamos. Luego en Juan 15:27, ¿sí? Ahí el Señor les hace mención: habéis estado conmigo desde el principio. En 2 Tesalonicenses 2:13 hace mención a la salvación, que el Señor nos escogió desde el principio para salvación. En Tito 1:2 también lo que prometió antes del principio de los siglos. Quiero leer ahora Hebreos 3:14. Me voy a ir saltando algunos pasajes. Hebreos 3:14. Amén. Dice la palabra: Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso Pablo, acuérdate cuando le decía a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y en lo que los que te han enseñado, lo que es verdad, persiste en lo que has aprendido. Luego en Hebreos 7:3 también hace mención
a, a una situación de Melquisedec, amén, que hace mención a Cristo. Dice, no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Estaba hablando del sacerdote Melquisedec que estaba delante de Abraham. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Habla de la eternidad. Pero ¿a qué me voy acá? Dice, ahí no tiene padre, ni madre, ni genealogía. Hoy en el mundo sabemos que siempre nos basamos en un inicio, ¿verdad? ¿Cuándo naciste? Muy importante el principio de tu vida. ¿Cuándo pasó esto? Un currículum, llamémosle un trabajo, siempre se hace mención al inicio, al principio, ¿ok? Luego, en Apocalipsis sabemos, ¿no? Dice ahí que el Señor es el alfa y el omega, el primero y el último. Anótalo, está en el 1.8, 3.14 y 13.8 también. Quiero leer estas cartas de Juan. Primera de Juan 1.1. Todo esto para que entendamos ahorita cómo era antes que el mundo fuese. Primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Habla del principio. Contrarresta aquí el apóstol Juan contra esas doctrinas docetistas que decían que Jesús era una apariencia, nada más el cuerpo de Jesús. Pero está diciendo aquí lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Por algo también está el relato de Tomás, que tocó, metió la mano en el costado, amén, y el Señor Jesús le dijo, ahora no seas incrédulo, sé creyente, le dice, ¿no? Por algo también ahí el Señor permitió que esté. Primera de Juan 2.7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El 3.11, veamos por favor. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde un inicio, esa es la palabra. Pero a veces actuamos como Caín. Yo no soy el guarda de mi hermano. Cuando le confrontó el Señor, ¿verdad? Y le he dicho, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y a veces nos comportamos de esa manera, no guardamos y cuidamos a nuestros hermanos, llamémoslo en lo natural y también en lo espiritual. Pero aquí el Señor está haciendo mención, lo que el mensaje desde lo que habían oído desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y vuelvo a repetir, y si le ves a tu hermano, a tu amigo que está a tu lado, ¿lo escogerías nuevamente si volvieras a un inicio? O tal vez hayas tenido alguna fricción con tu hermano, con tu familia, con tu papá, con tu esposa, con tu esposo. ¿Lo volverías a escoger? Es una buena pregunta. Amén. Ok, avancemos entonces. Entonces, cuando el Señor está orando en Juan 17, está revelando también la vida eterna. Por ejemplo, en el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es la vida de Dios, que podemos vivirlo nosotros en el día a día. No olvidemos que cuando Cristo nos salvó, volvemos al diseño original, volvemos al inicio, volvemos a la comunión que teníamos antes. Por eso que eso me llamaba la atención cuando Jesús le decía, glorifícame, dice ahí, glorifica también tu nombre, y vuelve, dice ahí, a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros deberíamos anhelar, porque en Cristo ahora hemos vuelto nuevamente al comienzo en el Edén, cuando no había pecado, a esa comunión íntima que teníamos con Dios en el principio. Hemos vuelto nosotros al principio, pero nosotros no queremos nuevamente volver. ¿Por qué? Por muchas cosas que suceden en el día a día y nos vamos desviando también de la palabra. ¿Ok? Entonces vida eterna es conocer prácticamente a Dios. Amén. Vamos a ir avanzando, por favor, también para ir respetando el tiempo. Entonces, cuando hablábamos en Eclesiastés 7, por ejemplo, que dice, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Por ejemplo, la muerte no es dejar de existir. La muerte es existir y vivir sin Dios. Eso es muerte. Existir, pero vivir sin Dios. Eso es muerte. O muerte también es tener respiración y vivir en mortandad. Estás respirando, pero tu vida no vive a Cristo.
La redención es más que darnos vida eterna, es entrar en ese vínculo interno de lealtad, que ya no vivimos más para nosotros, tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros, era la oración de nuestro Señor Jesús. Amén. Yo en ti. El Señor Jesús dice en la Escritura también, el que se une al Señor, dice, es un espíritu con Él. Que nos unamos, tengamos comunión. Es decir, si vamos a ir entendiendo más a fondo, Jesús estaba diciendo, Señor, quiero tener esa comunión Padre contigo. Es lo que tú y yo nos estaba enseñando el Señor Jesús cuando oraba en voz alta delante de sus discípulos, los que le seguían, que tengamos esa misma comunión que tuvimos en un inicio, en un principio. Amén. Vamos al libro de Isaías y ahora sí, agarrémonos porque vamos a ir viendo lo que era antes que fuese formado el mundo. Isaías 33:15. Y es algo que el Señor quiere animarte hoy en día. Antes que el mundo fuese, Jesús le decía al Padre, nosotros antes, es decir, ¿qué ha pasado que ahora me he desviado? Que ahora no tengo esa misma comunión con la que tenía en un principio. Isaías 33:15. Dice ahí en el verso 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Esa palabra morará es habitar, ¿ya? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fuego consumidor es Dios mismo, llamas eternas está hablando del cielo, ¿ok? Y ahorita vamos a ir profundizando. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, eso también lo dice el Salmo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan, sus aguas serán seguras. ¿Quién es el que habitará en las llamas eternas? Está haciendo mención en la presencia misma de Dios. ¿Quién habitará con el fuego consumidor, que es Dios mismo? ¿Quién estará delante de su presencia? Como dice el Salmo 15, dice aquí, el que camina en justicia. Justicia, no olvidemos que en toda la palabra se menciona a obedecer a Dios, por obedecer sus mandamientos, pero en el Nuevo Testamento el contraste es mucho mayor. Es todo lo que todo lo que se parece a Cristo, todo lo que es de Dios, todo lo que es voluntad de Dios, eso es caminar en justicia. ¿Amén? Es decir, reflejar la justicia de Cristo, en otras palabras y en resumen. Dice luego ahí, ¿no? El que aborrece la ganancia de violencias, es decir, el que no obedece para alguien que ven y hagamos violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Dios había enseñado a los jueces de Israel que no reciban mordidas, como dirían los mexicanos, o como dirían los bolivianos, coimas, que no reciban coimas. Es decir, cuando el juez de Israel tomaba una brasa de fuego ardiente en sus manos, ese rato la soltaba. Cuando tú tomas un carbón caliente, ¿verdad? ¿Lo sueltas, sí o no? Esa era la forma como Dios le enseñaba a los jueces que suelten para no recibir, dice, cohecho. Cohecho es soborno, es decir, no poder entrar en un ámbito como entra el mundo. Por ejemplo, cuando queremos hacer un trámite, lo primero que queremos decir, ucha, mira la fila tan larga, a ver, no hay una amistad ahí que me haga colar. ¿No ves? La típica, ¿no ve? Eso es cohecho, eso es entrar en un soborno. Yo sé que aquí no hay nadie, ¿no? Pero, amén, digamos. Ok, amén, muy bien. Amén, avancemos. Ahí ya me distraje. Ok, entonces ahí el Señor estaba haciendo mención, ¿verdad? A aquellos que estaban obrando de mala manera, en injusticia, ¿no? Después ahí dice también, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Es decir, cuánto uno pelea con sus ojos para no ver cosa mala, ¿no? Por las cosas que también acontecen, todo lo que no te edifica, pero nos metemos mucho en eso, ¿ok? Entonces, hablar lo recto, amén. Y él se habitará, dice ahí, en las llamas eternas. ¿Quién morará, dice ahí, con el fuego consumidor? ¿Quién habitará, en otras palabras, con Dios? Si me acompañas a Deuteronomio 4:24, dice ahí la palabra. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Aún el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice, ¿no? Es decir, habla de, vamos a encontrar ahorita el pasaje de fuego consumidor, que es un pasaje que lo usan muchas veces los religiosos para poner a Dios y para asustar a los cristianos, que no debemos usar a Dios para asustar a la gente, ¿no? Es decir, en santidad dice ahí, nadie verá a Dios. Hace mención a eso. Y a veces uno empieza a cometer cosas o posturas erróneas de con obras vivir en santidad, cuando la santidad de Cristo es nuestra santidad. Amén. Pero ahí ya se menciona ese pasaje. Pero bueno, aquí está diciendo primero, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es decir, ¿quién es el fuego? Es Dios mismo. Él, el que hace, el que dice habita con el Señor, Él morará, dice ahí, en las llamas eternas. Y esto haciendo mención a un pasaje que ahorita lo vamos a ver. Los Dios es celoso, también eso está en Deuteronomio 9:3. Luego en 2 Samuel, si me acompañas, 22:9. 2 Samuel 22:9. Dice la palabra: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Se inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Eso lo puedes leer también para que vayas entendiendo también lo que fue antes del mundo. Pero dice ahí, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Si vas a Isaías 30:30, acompáñame a Isaías 30:30. Isaías 30:30. Dice la palabra: y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra, dice ahí, de granizo. Está haciendo mención a la misma presencia de Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién habitará en su presencia? En otras palabras está diciendo, ¿quién estará con él en las llamas eternas? Y quiero ahora, para ir un poquito ya culminando, a Ezequiel 28:11. Es un pasaje muy conocido, que si bien aquí está hablando hacia el rey de Tiro, amén, pero está haciendo alusión a Lucifer. Pero notemos que este pasaje lo vamos a usar en el sentido de cuando no había pecado, porque cuando usamos también a Adán y a Eva en el Edén, antes de la caída, sabemos que ellos no se avergonzaban de su desnudez. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero cuando hubo pecado, ahí es donde se avergonzaron y se escondieron de Dios, ¿verdad? Porque ellos ya no iban a habitar en las llamas eternas, no iban a habitar en la misma presencia de Dios. Por eso se avergonzaron, por el pecado. Y aquí vamos a ver este pasaje que ya tú lo conoces muy bien. Ezequiel 28:11. Dice ahí la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Así que esto va un poquito cayendo esas posturas que dicen que es de un hombre, que es de una persona, de un rey y no de Lucifer, porque nadie que sea un hombre era un sello de la perfección. Está haciendo aquí alusión a Lucifer, antes de que haya maldad en él. Entonces dice, tú eras el sello de la perfección, para que notemos cómo era el tiempo antes que el mundo fuese, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector. Sigamos y ahorita vamos a desglosar. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras. ¿Qué dice? ¿De qué dice? De fuego te paseabas. Mira cómo era la gloria de Dios, donde antes de que exista maldad en este ser creado, se paseaba en la gloria, en la presencia de Dios, en medio del fuego. Perfecto eras en todos tus caminos. ¡Wow! Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sabemos que la tercera parte de los ángeles se fueron con él a la tierra y debajo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y ahí sigue también la palabra. Es decir, en este pasaje notemos que primero, cuando está haciendo mención también en un cierto sentido, en un momento también de cumplimiento con el rey de Tiro, estaba diciendo también a este rey de Tiro que estaba comparándolo como en el jardín del Edén. Es decir, que después de la creación del hombre y antes de la desobediencia, el rey de Tiro tenía el cielo en la tierra. Y esto es algo que me llamó la atención. Cómo cuando nosotros habitamos en la presencia de Dios todos los días, es como que el cielo está en la tierra. Amén. El Edén, estamos ahí. El Edén habla de delicia. Amén. Habla de estar ahí en comunión. Pero por cuanto también nos desviamos, igual nos salimos de ese tiempo tan bonito que podemos estar en la presencia de Dios. Entonces, antes de cometer, dice ahí, lo que cometiste, tenías el cielo en la tierra, le dice ahí el rey de Tiro, ¿ok? Pero ahora, volver al principio, volver al diseño original, es volver al corazón de Dios, volver a esa comunión que teníamos con el Señor. La palabra Edén, dijimos, habla de delicia, habla de presencia. Y cuando dice ahí, ¿no? Tú habitabas, es decir, eras el sello de la perfección, te paseabas en medio de las piedras, dice ahí, de fuego. Está hablando de Lucifer. O dice ahí, querubín, protector. Es decir, notemos que era alguien que cubría y cuidaba y atesoraba la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que en el arca del pacto, que ahorita lo están usando los niños abajo, en el arca del pacto había 2 querubines, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Encima de la tabla del propiciatorio. Esos querubines cubrían y guardaban la gloria de Dios. Eso representaba. Lucifer, antes de su caída, era alguien que guardaba la gloria de Dios, cubría la gloria de Dios. Es decir, estaba tan enamorado de la gloria de Dios, pero bueno, después se enamoró también de poder usurpar la gloria de Dios, que eso ya es diferente, ¿verdad? Pero aquí, ¿a qué me voy? Es decir, el poder tener esa comunión de pasear en la presencia de Dios, de amar la gloria de Dios. Amén. Avancemos un poco más. Ok. Entonces ahí habla de un querubín protector que era esa cualidad de proteger. Ok. Y dice, te puse en el monte santo de Dios. Te paseabas entre las piedras de fuego. Es decir, a ser un ser perfecto, que era un ser creado perfecto antes de la caída, como Adán y Eva fueron creados perfectos a la imagen y semejanza de Dios. Eran perfectos antes de la caída, después ya no, porque eran creados. Amén. Para que vayamos notando todo esto, ¿ok? Entonces, estos querubines cubrían, celaban, cuidaban la gloria de Dios. Y es algo que nos debe llamar la atención. Amén. Nosotros también ahora que ya el Señor dice ahí que más adelante, es decir, pensamos o podemos inferir cómo los ángeles nunca van a experimentar lo que es la salvación. Nosotros sí experimentamos lo que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús dejó las 99, todo lo que en el cielo se despojó y vino y para poder cuidarnos. Los ángeles nunca van a tener esa experiencia. Nosotros sí, pero nosotros dejamos de celar y de enamorarnos de la gloria de Dios. Dejamos de enamorarnos de Cristo, de pasearnos, recrearnos en el Señor. Nabucodonosor decía, no es esta gran Babilonia que yo edifiqué, es decir, se paseaba en medio de su templo Nabucodonosor. Pasear significa que se recreaba, es decir, que disfrutaba de estar ahí en la presencia de Dios antes de la caída de Lucifer. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros también tomar en cuenta, ese pequeño ejemplo, ¿ok? Ahora bien, dice ahí, andabas, dice ahí, en medio de los piedras de fuego, ¿ok? Pero ahora era tan perfecto este ser creado antes de la caída que andaba en los caminos del Señor, es decir, y en todas esas piedras que describe, ónice, carbunclo, oro y todo ello, habla del carácter. Por eso que cuando nosotros ahora, ya que somos vestidos también en Cristo,
también esas piedras preciosas llegan a ser también esos frutos del Espíritu, ese carácter que nosotros reflejamos, porque ahora ya somos vestidos, dice ahí, en Cristo, amén, ya estamos vestidos en la verdad, amén. Esas piedras hace mención de cuán bello era ese ser, cómo lo vistió con vestidura celestial, era perfecto, caminaba en la presencia de Dios. ¿Quiénes pasean y quiénes se recrean en la presencia de Dios? Solamente los que aman a Dios. Por eso que los discípulos, al escuchar a Jesús que decía, volver a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, que habla de comunión, está haciendo mención a aquellos que aman estar conmigo, a aquellos que aman la presencia de Dios, se recrean, se pasean, disfrutan, se deleitan. No, nadie habita en las llamas de fuego, en las llamas eternas con el Señor, aquel que no ama a Cristo, aquel que no ama a Dios. Aún en un matrimonio podemos ver, quizá parte, hablábamos ayer en la reunión de matrimonios, ¿verdad? De un ejemplo que no voy a mencionar, ¿verdad? De alguien, un jugador de fútbol, ¿ok? Que prácticamente ahí su esposa también lo dejó, lo abandonó y todo ello por ser perfecto, entre comillas, ¿verdad? Pero ahí hace mención que alguien que no ama a Dios no va a resistir estar en el fuego de la presencia de Dios. Y es algo que habíamos dicho, debemos tener mucho cuidado en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, de no malcriar al esposo ni malcriar a la esposa. Porque a veces se malcriar, así como Lot lo hizo, de ver la llanura del Jordán y ahí donde se asentó Sodoma y Gomorra, echó a perder a su esposa y echó a perder a sus hijas. Sus hijas, pervertidas completamente, violaron a su padre y su esposa, materialista, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque empezó también con Lot, tomar una mala decisión. Y quizá en el espíritu vuelvo a repetir, nosotros no malcriemos dentro del matrimonio al esposo ni a la esposa, de solamente tener cosas materiales, porque más adelante no van a resistir el fuego de la prueba, no van a resistir estar en la presencia de Dios y abandonarán a Dios. Y el que abandona a Dios es como aquel Lucifer que cuando se le encontró maldad, abandonó completamente la gloria de Dios. Y avancemos un poco más, por favor, paciencia con el tiempo, ¿ok? Ok, entonces no podía ahí, el que no ama a Dios no va a poder estar en el fuego, en la misma presencia de Dios. Le dice aquí a Lucifer, perfecto eras, es decir, del verbo que ya fue perfecto en todos los caminos de Dios, así como Enoc caminó con Dios. Allá Lucifer, antes de que el mundo fuese formado, había caminado también con Dios, en los caminos de Dios, era perfecto y se deleitaba en los caminos de Dios. Pero ahí cuando andaba en medio del fuego consumidor, es decir, no se quemaba. ¿Por qué? Porque prácticamente era un fuego que cubría, es decir, que no consumía. Si bien habla la palabra de fuego consumidor, cuando Jesús estaba también Cristo dentro del horno de los amigos de Daniel, amén, el horno de fuego, ese fuego también no los consumía como aquella zarza de Moisés que no los consumía porque era la misma presencia de Dios. Al hablar de fuego consumidor habla de la misma presencia de Dios. Tú y yo, cuando anhelamos la presencia de Dios y estar en comunión con Él, estamos en ese fuego consumidor que no nos consume, sino que nos está abrazando, amén, y no nos vamos a quemar, pero es aquellos que aman como discípulos, amén, la presencia de Dios y le dicen al Señor Jesús, quiero estar contigo como un inicio, como en un comienzo, amén. Por eso ahí Isaías dice, ¿quién habitará en las llamas eternas? Ahí Lucifer caminaba y se paseaba y no se quemaba, en otras palabras, disfrutaba el fuego. Por eso Salmo 119:3 dice, no hay iniquidad en los que andan en los caminos de Dios. Aquel que se deleita en los caminos de Dios, no hay iniquidad en ellos, ¿ok? Y este ser creado pues era perfecto en los caminos de Dios hasta que en él se encontró maldad. Y cuando Dios lo echó y le arrojó de entre las piedras de fuego, ya no podía morar entre las piedras en las llamas eternas. ¿Por qué? Porque dejó los caminos de Dios. Y dejar de andar en los caminos de Dios es dejar de ser como Dios. Cuando Satanás dice ahí que quiso tener el corazón
como dice, puso su corazón como corazón de Dios, porque dice que quiso rebelarse contra Dios, tener él mismo la gloria, amén, y abandonó ahí los caminos de Dios. Fue un ser creado perfecto, así como Adán y Eva fueron creados perfectos. Por eso que Satanás vino con el mismo engaño de decirle, cuando tú comas, serás como Dios, porque así fue creado el hombre. Por eso que en Cristo ya hemos sido nosotros restaurados nuevamente, pero dejaron ahí los caminos de Dios y abandonaron los caminos del Señor. Y abandonar los caminos es abandonar a Dios, porque Dios en ningún momento a nadie echa de su presencia, sino que uno abandona el camino del Señor y se inhabilita por completo del camino de Dios, ¿ok? Entonces, cuando Dios saca a nuestros padres del Edén, no era un castigo en sí, sino que también para ellos fue una bendición, y lo vamos a ahorita describir por qué. Morar con Dios sin ser como Dios es vivir en un infierno. Otra vez lo repito, morar con Dios sin ser como Dios es vivir en un infierno, porque uno no puede tolerar estar en la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no te nace, es decir, no tienes un amor para con Dios y no resistes estar con Dios, no resistes estar en comunión horas y horas y horas, amando a tu Dios, alabando a Dios, leyendo la palabra de Dios. Cuando Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, está diciendo aquellos que anhelan fervientemente la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere animarte, que vuelvas al inicio, que anheles la palabra de Dios, anheles estar en la presencia de Dios, que cuando estás adorando, alabando al Señor, te quiebres delante de su presencia, que le digas, yo quiero estar en comunión contigo. Eso es lo que el Señor Jesús oraba al Padre y le decía, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Es la comunión lo que el Señor quiere que podamos retomar. Amén. El que no anda en los caminos de Dios no puede morar donde Dios mora. Cuando no moramos con Dios y no andamos en sus caminos, no podemos morar en esas llamas eternas, no podemos morar en la misma presencia de Dios. Por eso que cuando Isaías decía, wow, yo inmundo de labios, he visto la gloria de Dios. Cuando Pedro decía, apártate de mí, que soy pecador, porque reconocía que no podía estar delante de Dios porque por su condición misma. Pero a eso se menciona, ¿verdad? Cuando alguien reconoce su condición, pero sabe que es acepto en el amado, es acepto en Cristo para estar ahí en la misma presencia de Dios, ¿ok? Entonces, ahí de Lucifer se está hablando, ¿no? Alguien que estaba en el gobierno de Dios, es decir, estaba en una alta jerarquía. Es decir, Dios hizo sonar todos los instrumentos para hacer sonar su creación y lo vistió de perfección. Se paseaba, se deleitaba en la presencia de Dios. Y cuando alguien está en desánimo, cuando alguien se está deslizando, hay un decaimiento, es decir, es porque ya no está andando en los caminos de Dios, porque ya la comunión con Dios ya no la está teniendo, ya no hay esa relación, ya no se pasea en el fuego abrasador de Dios. La Biblia ya te resulta insípida, ya dejas de orar, ya te dejas de congregar, ya no tienes ganas para ir a la iglesia, amén, te distancias de Dios. ¿Por qué? Porque ya no sentimos esa misma delicia que la teníamos en un inicio. Hay que volver nuevamente. Si el Señor ya en Cristo nos hizo volver a un inicio de tener comunión, es tiempo de volver a esa misma relación. Es tiempo de que como familia vuelvas a un inicio. ¿Cómo era tu relación con tu hijo? ¿Cómo era tu relación con tu papá? ¿Cómo era tu relación con tu mamá? ¿Cómo era tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué ha pasado? Que ahora tienes que volver a un inicio. Desear la palabra de Dios. Eso está en Job 23, 11, 12, ¿lo anotas? Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi propia, dice, y más que mi comida. Eso hizo Job para poder perseverar en medio de la prueba. Cuando tú disfrutas y anhelas la presencia de Dios, amas a Dios, aun cuando vengan las pruebas, no te vas a apartar, no vas a abandonar los caminos de Dios, porque vas a estar permaneciendo en la presencia de Dios. Amén. Amén.
Ok, ponte de pie, por favor. ¿Quién es el que habita y mora en la presencia de Dios? El que ama a Dios, el que ama tener esa comunión con Dios. No olvidemos que en Cristo ya el Señor nos ha hecho habitar ya con Él a la diestra misma del Padre. Pero el Señor quiere que podamos vivir en una comunión con Él, que se pueda restaurar lo que haya pasado. Dice la palabra en que Dios restaura lo que pasó. Quiero leerte ahí Juan 17:22. Dice la palabra: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Habla de comunión. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Dile a la persona que está a tu lado una vez más: si volviera el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo. Si volviera el tiempo al comienzo, te elegiría a ti de nuevo. Y ahora cierra tus ojitos y dile al Señor: te elijo a ti de nuevo, Señor. Quiero, Señor, amarte con todo mi corazón. ¿Qué momento pasó, Señor amado, que ya no ha habido comunión? ¿Qué tiempo, Señor, ha habido, Dios, que, Señor, he abandonado tus caminos, Señor? Vuélveme a ti, Señor, y nos volveremos. Vuélvenos a ti, Señor, como al un principio. Así, Señor, tu oración al Padre Jesús aquí en la tierra, a esa gloria que tuve contigo, le decías al Padre antes que el mundo fuese. Y así, Señor, hoy es nuestra oración, Señor. Que, Señor amado, mi Dios, vuélvenos, Señor, a un principio contigo, Señor, cuando había esa gloria, Señor amado, de comunión, cuando había ese fuego de tu presencia, Dios. Vuélvenos, Señor, de nuevo al principio. Y en toda la Escritura, Señor, esa palabra tiene mucha importancia. Y yo te pido, Señor, que pongas, Señor, mi Dios, esas palabras en cada uno de tus hijos. Nuevamente, Dios. Sabemos, Padre, que podemos estar horas, Señor amado, mi Dios, escudriñando tu palabra. Pero, Señor amado, con unas 5 palabras, con entendimiento, Señor, basta, Señor, para que puedas, Señor, ser de edificación para tu pueblo, Dios. Te pedimos que nos hagas volver, Señor, a ti. Que, Señor, nos paseemos, Señor amado, en tu presencia, en medio del fuego de tu presencia, Dios. Porque ahí no nos quemaremos, Señor. Ahí, Señor, estaremos, Señor, seguros contigo. Que anhelemos y celemos tu gloria, así como los querubines, Señor. Que anhelemos y cuidemos tu gloria, pero no enamorarnos de usurpar, Señor, usurpar tu gloria, como lo hizo, Señor, Lucifer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios, a caminar contigo, a pasearnos y deleitarnos en tu presencia, porque ese es tu diseño, Señor, allá en el cielo, una comunión eterna, delicias a tu diestra para siempre, dice tu palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es lo que queremos que haya hoy en día, Señor. Que haya plenitud de gozo contigo en tu presencia. Que también haya plenitud de gozo, Señor, entre las relaciones con los que nos rodean, Señor. Como en el principio dijiste, Señor amado, ámense unos a otros. Que haya esa misma unidad, esa misma comunión como la hubo en un principio. Si algo pasó, algo, Señor, sucedió, que hemos dado lugar al enemigo, Señor, te pedimos que restaures, Señor. Restaura, Señor, las relaciones en la casa, entre padres e hijos, hijos y padres. Haz volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Haz volver el corazón del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo. Oh, ayúdanos a ser padres, Señor amado, para con nuestros hijos. Te pido, Señor, que en este tiempo no caigamos como Ezequías, Señor, que él se conformó y dijo: prefiero que haya paz solamente en mis días, y no pensó en las generaciones futuras.
Enséñanos, Padre, a nosotros como padres, Dios, a poder enseñar a nuestros hijos, Señor, tener la misma búsqueda y la misma intensidad como hoy en día, Señor, te buscamos a ti. Que nuestros hijos también puedan, Señor, tener esa misma búsqueda de tu presencia, Señor. No solamente nos preocupemos en nosotros nomás. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por las generaciones. Ayúdanos a preocuparnos por tu pueblo, por tu grey, por tu iglesia, Señor. Que, Señor amado, mi Dios, anhelemos tu presencia, amemos tu presencia. Ayúdame, entonces dile al Señor: ayúdame, Señor, vuélveme al principio como la gloria, la comunión que tenía contigo. Ayúdame a volver, Señor, a ese inicio, a esa comunión cuando yo lloraba, Señor, en tu presencia. Cuando una palabra, Señor, de la Biblia, un versículo, Señor, me derretía por completo y me enamoraba de ti. Así nuevamente quiero, Señor, la gloria que tuve contigo en un inicio. Así quiero nuevamente enamorarme de ti. Así quiero enamorarme de ti nuevamente, Señor. Tener esa comunión y amarte por encima de todo, Dios. A este tiempo, háblale al Señor. Este tiempo, ora al Señor mientras cantamos esta alabanza. Y vuelve a tener esa comunión que la tenías en un principio. Vuelve al primer amor. Vas a necesitar en este tiempo y aún en los tiempos que vendrán fortaleza en la presencia de Dios. No abandones el camino del Señor. No abandones su camino. Puedas tú morar donde mora Dios. Aquel que mora, dice ahí, el que habita en la eternidad y el que hace vivificar el espíritu quebrantado. Él habita con aquel espíritu humilde. El Señor está contigo. Tú anhela también estar con Él y mora con Él en su presencia. Anhela estar con Él y que te muestre también mucho de su palabra. Oh Señor, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, que tu adoración nunca cambie. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, oh Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos, Dios amado. Oh Señor amado, ayúdanos, Padre, a vivir, Señor, en el Espíritu. Oh Señor, a tener ese carácter tuyo, Cristo. Y Señor amado, seas tú, Señor, quitando de nosotros todas esas imperfecciones, Señor amado, todo lo que no se parece a Cristo, para que podamos ser hallados, Señor, para alabanza de tu gloria, Señor.
Y es así el fuego tuyo, Señor, que nos va probando, Señor, en nuestra fe. Nos va probando día a día para que desaparezca todo aquello, Señor, que nos conforma a la imagen del Hijo. Porque ese es el propósito que tú quieres para nosotros, Señor, que seamos conformes a la imagen del Hijo. Así podamos reflejarte a ti, Señor Jesús, en todo lo que hagamos y tengamos esa misma comunión contigo, Padre. Tener esa relación, esa intimidad. Vuélvenos, Señor, a poder, Señor, amarte, Dios, como lo hacíamos en un inicio, Señor, cuando no importaba nada, Señor, cuando las horas, Señor, no importaban, Dios, solo nos importabas tú, cuando no importaba nada, Señor, si había o no había, Señor, cuando solamente importabas tú. Que este tiempo sea también el mismo, Señor, aunque los tiempos, Señor amado, mi Dios, y la maldad se va incrementando, y aunque la gente se va desviando y abandonando tu camino, Señor, nosotros no queremos hacerlo, Señor. Queremos tener la misma comunión que la tuvimos en un principio. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a tener esa comunión, esa relación, a ser uno contigo, Jesús. Te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Dios, por tu iglesia. Oro, Señor, por aquel que también ve, Señor, este mensaje, Dios, para que seas tú, Señor amado, mi Dios, constriñendo su corazón para contigo, Señor. Tu amor, Señor, nos constriñe en que sabiendo, Señor, que si tú moriste, Señor amado, mi Dios, ahora todos morimos también, Señor. Que morimos, Señor, a nuestra voluntad para vivir, Señor, para ti, Dios. Guarda, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos. Que este tiempo, Señor, mi Dios, exista más comunión, Señor, mi Dios, en nosotros para contigo. Y te deseamos, Señor, más que a nada, Señor. Te deseamos, Señor amado, como en el Edén, seas tú la delicia, Cristo, para nosotros. Que nos paseemos en tu presencia, Señor, sin importar nada, Señor. Y que, Señor amado, tú vayas mostrándonos, Señor, esos misterios de tu palabra, Señor, para confortar, para animarnos, para levantarnos, Señor. Que no se apague ese gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Oh, mi Dios, que esa llama, Señor, mi Dios, tuya pueda envolvernos, Señor, y consumirnos, Dios amado. Padre, en el sentido, Dios amado, de que, Señor, tú nos guardas, Dios. Tu presencia sea lo que tesoremos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, a mis hermanos. Guarda sus familias, guarda sus hijos, Señor amado. Y restaura, Señor, toda relación, Dios amado, que se ha venido, Señor, desarmando, Señor, mi Dios, no como un inicio. Vuélvelo, Señor, al inicio, Dios. Y que este tiempo restaures vidas, restaures familias, restaures iglesias, Señor amado, como fue tu oración aquí en la tierra. Tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros. Así podamos ser uno en ti, Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.